Muy buenas noches, estamos en un programa más de la Casa del Alfarero. Mi nombre es Diana de Mejía y hoy estamos súper contentos porque tenemos como invitada a nuestra amada Katy Gaviria. Bienvenida, Katy. Gracias, Dianita. Vamos a hablar de un tema súper importante, justamente lo hablábamos hace un momentito con Katy. Es algo que está como de moda, ¿verdad? Y ya les vamos a contar cuál es el tema. Primero vamos a ponernos en las manos del Señor para iniciar de la mejor manera este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, mi Dios, queremos darte las gracias, Padre Santo, porque tú has venido una vez más, mi Dios, a hablarnos el corazón. Porque has tenido a bien en ese día traer a tu amada hija Katy para que venga a hablarnos de lo que tú quieres que escuchemos, mi Dios, para que podamos ser libres, para que podamos entender, Señor Jesús, lo que tú quieres decirnos. Yo te doy gracias por su vida, yo te doy gracias por ese mensaje de bendición, de poder que tú pusiste en su corazón para hablarnos. Mamita María, te queremos pedirte como siempre que te quedes con nosotros, que intercedas, que nos cubras con tu manto precioso. Y a ti, Espíritu Santo, también, ven a llenarnos de tu amor. Que cada palabra que salga en este momento de nuestras bocas venga de ti. Te damos las gracias, Señor Jesús, quedamos reunidas en tu nombre. Amén. Amén. Fíjense que esa charla Katy la dio en Una Mañana para Ti Mujer, Sí. hace poco. Y realmente creo que tocó indudablemente a todas y cada una de las mujeres que estábamos en esa mañana ahí. Y estoy segura que antes habló a tu corazón el Señor. Claro. Y quiero que nos contes cómo se llama esa charla. Bueno, el tema es libre de ansiedades, son como acciones que nos ayudan a sentirnos libres de todo aquello que en algún momento nos puede estar abatiendo. Ok. ¿Cuál es la cita que te reveló el Señor, Katy, con esa charla? Bueno, Una de tantas, porque sí. yo sé que fueron varias. Sí. Bueno, el tema en sí, traté de que estas acciones tuvieran una base bíblica, ¿verdad? Porque nuestra vida tiene que ser una vida en el Espíritu. Amén. Y la herramienta principal para ser libre de la ansiedad, pues, es el Espíritu Santo. Pero en Proverbios encontré esta cita que, pues, tenía todo el significado que el tema ameritaba. Yo leí de la versión latinoamericana y la versión latinoamericana dice en Proverbios 12:25, ansiedad en el corazón deprime al hombre, pero una palabra buena le causa alegría. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la encontramos justamente como angustia, ansiedad, abatimiento, preocupaciones, porque todo eso es lo que la ansiedad provoca en nosotros. Exactamente. ¿Y qué fue lo que te dijo el Señor con todo eso? Contanos un poquito de cómo fue esa charla, Katy. Porque lo hablamos hace un momento justamente y que es como que está de moda, vea, el decir, uy, es que me da una gran ansiedad, vea, uy, es que pensar en todo lo que tengo que pagar me produce ansiedad. O, ay, es que, yo te decía, vea, o sea, pensar que mi hija en 2 años va a entrar a la universidad me produjo ansiedad. Y tomamos esa palabra como, hasta como muletilla, se podría decir ya. Sí, yo creo que uno intenta nombrar las emociones y al ponerle nombre a la emoción se nos ha hecho fácil decir soy ansiosa o me deprime, y a lo mejor no es depresión, sino simplemente estoy triste por algo que me ha pasado, ¿verdad? O estoy preocupada por algo que viene. Pero el tema ya como ansiedad en sí se le da a una ansiedad persistente que no se quita, que no se va. Entonces no, yo creo que deberíamos incluso tener ese cuidado de no decir algo que en realidad, primero, Dios no lo quiere en nuestra vida. Exactamente. El Señor nos quiere con paz. Amén. Y el Señor quiere que estas preocupaciones, estas cargas, como Él mismo dice, se las dejemos a Él, que se las ofrezcamos a Él para que nosotras seamos libres. Sí, y porque
ahorita que tú decías, tener cuidado con lo que decimos, porque lo que proclamamos con nuestra boca, Claro. o sea, tiene poder. Así como cuando proclamamos la palabra de Dios y llega a un corazón y cae esa semilla, o sea, igual esas cosas malas que decimos, o sea, esas cosas que no vienen de Dios, también pueden llegar a caer en un corazón y también dar mal fruto. Sí, porque la fe, recordemos que aplica para lo bueno y para lo malo. O sea, si yo le tengo fe a que me va a ir mal, me va a ir mal. Pero si yo le pido al Señor que esta, bueno, porque pues sí, en el día a día uno vive, todos los días van a haber situaciones que nos van a preocupar, que nos van a inquietar. Y por eso Él dice que cada día el Señor manda su misericordia nueva. O sea, Él sabe cómo somos, Él nos conoce. Exactamente, y que a diario necesitamos de Él y que a diario pasamos algo diferente, por lo que lo vamos a necesitar. Katy, ¿cómo podemos, digámosle así, como darnos cuenta de esa ansiedad en nosotros? Bueno, es fácil darse cuenta, porque si yo estoy inquieta por algo y por eso uno fácilmente etiqueta la emoción que está sintiendo con esta palabra que se ha hecho quizás de moda, ¿verdad? Decirla, utilizarla. Todos los días, como te digo, nosotros enfrentamos situaciones que nos impulsan a actuar y eso es algo bueno, positivo de la ansiedad. O sea, sí tenemos dentro nuestro esta emoción, por decirlo de alguna manera, que nos invita a enfrentar la situación, pero a la manera de Dios. Bueno, estamos hablando con gente que conoce al Señor, ¿verdad? Amén. Aclaremos eso desde un Exactamente, principio. ajá. Porque no es lo mismo que se le pueda decir a alguien que no lo conoce. ¿A quién se va a ir a refugiar? Generalmente la gente anda buscando anestesiar lo que siente. O sea, hay gente que quiere, ya sea un medicamento, una terapia, y ojo que yo no estoy en contra de eso, pero la gente lo que no quiere es sentir. No nos gusta sentir dolor, no nos gusta estar tristes. Y empecemos por ahí. Nosotros tenemos que aprender con el Señor a enfrentar todas las emociones, buenas y malas. Exacto. Así como la caricatura esa, ¿verdad? Ajá. Que tiene la ira. Eso estaba pensando, fíjate, que es una película que a mí me encanta y parece mentira, pero uno Así anda adentro. así anda adentro. Sí, sí, Ajá. sí. O sea, de ratito feliz, de repente enojado. O sea, sí tenemos todo ese abanico de emociones. Y no podemos decir, ay, no, esa no la quiero sentir. El dolor, por ejemplo, es algo a lo que le huimos. Sí. Incluso los cristianos. Claro. No nos gusta que las cosas nos duelan, pero el dolor es parte de nuestra vida también y no podemos anestesiar, como te digo, esa emoción y creer que porque otra cosa importante es que nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles Sí. y van a venir a nuestra vida esta barbaridad de emociones, ¿verdad? Y tenemos que estar con el arma espiritual, conocerla para poder salir adelante de lo que venga. Va a venir, se nos va a perder un negocio, una casa, vamos a perder a una persona, todos, o sea, en algún momento vamos a morir y son situaciones, yo he oído gente, por ejemplo, que dice, no, yo a los niños no los llevo a funerales. Ujú. Y gente que conoce al Señor. Sí. Pero el por qué es porque no quiero que viva ese mal momento. Pero le va a tocar vivirlo en algún Claro. momento. ¿Y cómo lo va a enfrentar si yo no le enseño a enfrentarlo? Entonces yo creo que primero comprender que somos humanos, que somos débiles y que por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué interesante porque a veces uno no lo entiende así. Ujú. O sea, lo que tú decías ahorita de no llevar niños al funeral, a veces uno lo dice, es que no, porque no son cosas para niños. Y Ujú. claro, vea, es como, pero sí enseñarles que va a llegar el momento. Igual nosotros a veces grandes y no queremos aceptar que va a llegar ese momento, ¿verdad? Que los que todavía tenemos a algunos de nuestros papás vivos, que vamos a llegar al momento en que inevitablemente, porque así es la vida, nos va a tocar despedirlos, pues. Y está en nosotros el poder buscar el consuelo y la fortaleza del Señor para vivir esos momentos, porque eso es lo importante cuando conocemos al Señor, que podemos
atravesar por todas estas cosas, pero de la mano del Señor. Y saber que tenemos la palabra de Dios. Y lo que hablábamos hace un momento, de que no es solo leerla, ¡ay, qué bonito! ¿Vea? O sea, es vivirla, es Amén. meditarla, es pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Y el estar sabedores de que tenemos todas esas armas que Dios nos da para vencer todo este tipo de cosas. Pero ¿y cómo lo vamos a vencer, Katy? Aparte de la palabra de Dios. Fíjate que cuando el tema, porque nos dan los temas, ¿verdad? Ujú. El tema para ese día fue para mí un tanto como difícil porque así como te preguntaba a ti, ¿tú sos ansiosa? Te dije, yo no siento que yo sea una persona ansiosa, entonces como que hay temas que a uno le atraen más que otros y ese fue Exacto. como, bueno, Señor, ¿y de qué manera a mí tú me has ayudado en los momentos de crisis? Pues porque así como el mismo Dios que dice que hay una vida en abundancia para mí, también hay un Dios, el mismo Dios me dice, aunque pases por el más oscuro de los valles, ahí voy a estar. Amén. Entonces van a haber valles oscuros. Y yo cuando di ese tema, Dice un testimonio precioso que a mí en lo personal tocó mi corazón de una manera increíble. pues yo cuando di ese tema justamente pensaba, ¿y cómo han sido esos momentos difíciles? Porque son, cuando yo compartí mi testimonio, no en la mañana, sino en una reunión, en la unción, yo les decía que realmente son acciones comprobables las que yo iba a compartir. O sea, no iba a ir a inventar algo que yo no había No habías vivido. vivido. Entonces, y la primera, ¿quieres que platique de las 4? Sí, sí, por favor, por Bueno, favor. la primera fue llorar. Y cuando yo dije llorar, la gente confundía la palabra con orar. Pero estaba hablando de la acción Del de llorar, de desahogarte. Em, incluso en mi caso, bien particular, Dianita, cuando yo reconozco, por ejemplo, el cuerpo de mi papi en una morgue, el policía me dice, aquí no vaya a hacer escenitas. O sea, me privó del llanto. De sentir. Ajá, de sentir esa emoción. Entonces, para mí, yo les decía, no es fácil llorar. O sea, no ha sido fácil porque quizás esa barrera que yo sentí en aquel momento Te marcó. Exacto. Y lo descubrí haciendo este tema, porque me cuesta. Hay gente que, niña, ve un viejito y llora, ve un chucho y llora. La Y yo, Lupita y yo. yo no soy así, entonces descubrí esa raíz. O sea, a veces han habido eventos en nuestra vida que nos han paralizado y que nos han privado del llanto. Y el llanto, dice la Biblia, que el Señor recoge cada una de nuestras lágrimas. Entonces, cuando yo leo esa cita con intención, me doy cuenta que mis lágrimas no pasan desapercibidas. O sea, el Señor, cada vez que uno se postra y le llora, el Señor está ahí recogiéndolas. O sea, es que yo me lo imagino cada vez cuando yo lloro, Sí, con sus manitas así, abajo de mi recogiendo. cara, recogiendo esas lágrimas y llevándolas a su corazón. Yo Y, me lo imagino así. y bien chistoso porque una de mis hijas fue la que me dijo, mami, ¿por qué solo lloras cuando estás con Dios? Estaba chiquita cuando me lo dijo, pero fue como, sí, tiene razón. Y de verdad que ahí es donde uno tiene que ir a llorar. Exacto. De repente hay gente que a mí me da risa porque, por ejemplo, yo en asamblea, y definitivamente es así, y ahí es donde yo me desahogo, yo lloro, pero la gente piensa, ¿qué le pasa? Está pasando por un problema Exacto. serio. Y a veces puede ser una alabanza la que active Toca. el interior y me recuerde, qué sé yo, cosas, y yo lloro. Y es rico, o sea, le puede hacer, dice la palabra, mal a mi cara, pero le hace bien a mi Súper corazón. bien al corazón. Limpia nuestro corazón, nos desahogamos, liberamos. Libera. O sea, el llanto es una herramienta liberadora. Y sanadora. Amén, amén. Totalmente. Y luego, pues, bueno, el llanto, y luego la alabanza. Iba conectada, como te decía hace un momento, a veces una alabanza puede ser. Ese día fue una alabanza. Yo recuerdo que tuviste ese Sí. testimonio. Yo iba a la unción, yo iba con mi hija, por cierto, íbamos juntas y ¿cómo te sentís? Me dijo ella.
Bien, le dije, bien, hija. O sea, yo iba, y a veces como servidores nos pasa en automático. O sea, Sí, yo vengo a muchas esto que veces. es previo a un servicio y yo ya sé que esto es así. Y aquí Y ya vengo, sabemos a lo señor. que Ajá, vamos. exacto. Entonces Ajá. aquí vengo, señor. De hecho, me senté aparte de ella, ¿verdad? Porque ella estaba Subcoordinando. subcoordinando este evento. Y yo me quedé atrás y me quedé sentada y de repente la tita, que era la lavadora, empieza, Besito a la Martita, que es una belleza. sí, empezó a cantar esta alabanza, que yo me remonté a 20 años atrás, porque es la edad que tiene mi última hija. Ese momento en que yo les decía, yo creí que yo no iba a poder. O sea, quizás para algunas personas lo de la maternidad se les dio fácil Ajá. y para mí no fue así. Entonces fue como remontarme a ese momento en el que yo me sentía incapaz, en que yo me sentía, Agobiada. sí, agobiada, preocupada. 3 niñas, bien seguiditas. Bebecitas al mismo tiempo. Entonces yo les cantaba, yo las arrullaba con esa alabanza de tu fidelidad. No sé si así se Tu llama. fidelidad. Es grande. Y entonces yo a las 3 en su momento las aquietaba a ellas, pero me aquietaba mi interior. Y el recordarme a mí, a través de esa alabanza, que Él iba a ser fiel, que Él iba a estar conmigo, que yo sentía que no podía, pero Él me iba a ayudar a poder hacer ese rol que pues sí, es dado por Dios realmente. Amén. Y la alabanza, pues para mí fue eso, fue como que el cielo viniera a mí. O sea, cada vez que yo Es que sí. alabo, es como que el cielo viene a mí y viene a tranquilizar, a quietar. ¿Cuántas veces uno llega a la asamblea mal? Mal porque tuvo un problema en el trabajo, porque se peleó con el esposo, porque alguna hija o un hijo hizo algo que no debía hacer y uno pues tiene que seguir con el día a día y pues sigue mi servicio. Voy y llego a la asamblea y En estás automático enfrentando, también. sí, y enfrentando todas estas emociones, ¿verdad? Pero te preguntan cómo estás. Bien. Bien, bien, Sí. sí, entonces, pero viene la alabanza para mí es como ese entrar a ese territorio, lo veo de esa manera, en el que ya no podés fingir que estás bien. Y Exactamente. viene el Señor a través de la alabanza, bueno, tantas alabanzas preciosas, pero para mí fue esta de tu fidelidad, en que Él me lo decía a mí y se lo decía yo a Él. Eh, él nos habla y nosotros le hablamos a través de la alabanza. Pues así fue. Otra herramienta es alabar. Hay gente que dice, no, no escucho alabanza. Sí, ajá, y yo siento lo mismo, es como, ¿y entonces? Fíjate que yo te quiero hacer un paréntesis en eso y la importancia. Bueno, yo soy alabadora, entonces me van a decir, no, pues sí, pero vos sos alabadora. No, es que de verdad la alabanza tiene la característica de conectarte casi de inmediato con Dios. Y a veces lo hacemos en automático a unos alabadores. Y a mí me pasó hace poco, yo en el Spotify tengo mis lists de alabanzas y venía en el carro y estaba oyendo alabanzas. Y estaba escuchando una que no es muy conocida y de repente mis hijas estaban en el asiento de atrás, mi hija de 15 años, empieza a cantar esa alabanza. Y cuando yo la oí a ella, o sea, yo la alabanza la había andado oyendo casi todo el día porque me la estaba aprendiendo, porque la vamos a usar en un servicio. Y ella la estaba oyendo, según yo, por primera vez. Y la empieza a cantar y yo empiezo a llorar al oír a mi hija cantando esa alabanza. Y le digo, ¿cómo te la sabes? Y me dice, en el colegio, en la clase de interioridad, que es el momento que les ayudan a ellos a exteriorizar sus emociones y todo eso, es una materia que tienen en el colegio, la maestra se las puso. Y me dice, y no me imaginé que se me había quedado grabada en el corazón. Wow. Esas fueron las palabras de mi hija. Y entonces yo me quebré, pero hice
es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Y me hizo a mí pensar en que al yo llegar a los pies de Jesús, y nos lo hice, o sea, tú y tu casa, Ujú. y el ver que ese fruto lo estoy empezando a ver en mi hija, y para mí fue una cosa, y justamente que fuera en una alabanza, aún más. Sí. O sea, escuchen alabanzas. Por favor, escuchen alabanzas. De hecho, Alina fue un momento, ella estaba chiquita, ella estaba bien pequeña. Yo siempre, bueno, yo era de los CD, ¿verdad? Yo no tengo mi lista como tú, pero de repente yo lo ponía y estaban ellas. Claro, decía, hay una edad, ahorita las tuyas entre 15, 3, 15, adolescencia. que yo decía, bueno, no, ¿verdad? Y quitaba a veces mi CD, pero a veces era ella misma, ellas las que me decían, déjalo, mami. O sea, no les afectaba, ¿verdad? Pero lo que me impactó una vez que me dijo, escuchó esta alabanza y me dijo, no te dan ganas de estar ya con Dios. Wow. Y yo Qué me impactante. quebranté. Ella ni me vio, pero yo me quebranté en ese momento porque dije, imagínate lo que puede provocar. Eso que tu hija te dijo en su corazón, el escuchar algo para Dios. Y para mí creo que ha sido algo que para mí fue revelador y me marcó que ella sintiera ese deseo de estar ya con Dios. Sí. Eso provoca la alabanza. Los hijos te enseñan un montón porque cualquier otra me hubiera dicho, se me quedó grabada en la cabeza. En la mente, ¿no? En Se la me mente, quita. ajá, no se Ajá. me quita, es pegajosa. Y no es pegajosa la alabanza. Se O le queda sea, en el corazón. y que me dijera ella, no me imaginé que se me fuera a caer en el corazón. Para mí fue como, porque es lo que estamos tratando de hacer con el ejemplo, no ahora tenés que, Sí, o sea, no. sino que es con el ejemplo que tratamos de darle. Y el fruto de la alabanza restaura el interior, Totalmente. sana las heridas, recuperas las fuerzas, te impulsa a seguir. O sea, todo eso, una alabanza. Una alabanza, totalmente. Sí, y bueno, luego de la alabanza, la oración, por supuesto, que van ancladas, van Todo. unidas. La oración, el decirle al Señor, esta es mi carga, porque tú puedes andar con tus cargas y no entregarlas. Exactamente. Y aunque Dios las conoce, Claro, pero es necesario. el ofrecérselas. Estoy enojada. Señor, esto me enojó, esto, porque a veces uno se irrita, Dianita, y uno se siente mal Claro. de una reacción que tú sabes que no viene de Dios, que no viene de su espíritu, pues, pero te pasa. Y el poder decirle al Señor, Señor, esto me enoja. Yo me acuerdo de una persona con la que yo trabajé que me retuvo un pago. Entonces mi mente era como, pero si es mi pago, o sea, Qué ¿por qué injusto. no me lo da? Ujú. Darte cuenta que se fue de viaje, darte cuenta que se fue de compras y mi pago. Entonces yo me enojé. Y recuerdo, era válido. Y puedes Era decir, válido. sí, pero de repente mi mente empieza, o sea, tú enojada empezás a maquinar cosas, vea. Y yo dije, no, yo le voy a escribir, y fue como, es que de verdad que yo le dije al Señor, no, Señor, pero no. O sea, yo sé que tú sabes lo que yo necesito y yo te pido que le recordes a esa persona. Pero fue hasta como que Dios uno no es que lo oiga audible, pero hay tantas cosas que Él ¿Qué usa te para dice? hacerte saber lo que Él quiere, que fue como en el instante decirme, tú no sos así. Entonces yo le dije, Señor, bueno, se lo entregué, lo que te digo, en la acción de entregarle eso al Señor. En la misma tarde, esa persona me escribe y me dice, perdona que se me había olvidado. Y a uno le pasa de repente Claro. que es que uno piensa que la gente anda pensando solo en uno. Exacto. y ella fue como, perdóname, se me pasó, pero aquí está, y me hace la transferencia. Pero son de esos pequeños detalles donde primero comprobás que Dios te escuchó. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, que Él está ahí, que Él te escucha, que Él responde, que Él te va a proveer tus necesidades y bueno, no hice nada, al final no hice nada más que entregárselo a Él. Y la oración, pues en cuanto a nuestras emociones, también tiene ese efecto. Es válido decirle al Señor, estoy triste, estoy enojada, esto me sobrepasa,
necesito de tu auxilio, porque muchas veces también, sobre todo quizás con el tiempo, uno piensa que tiene que estar bien. Y yo creo que no está bien también el querer dar esa impresión Exacto. ni a ti ni a los demás, porque el Señor te ve y te conoce como tú sos. Entonces es a través de la oración que yo también descubrí que liberas. O sea, yo creo que todas esas acciones de las que estamos platicando, el resultado es ese. Dejo en manos del Señor mis cargas. Y realmente dejarlas, porque a veces decimos, no, si yo ya se lo entregué al Señor, Pero andás con eso a 1000 por hora. Sí. Y luego la lectura. Y específicamente la lectura de la palabra para nosotros. No quiere decir que esté mal leer otras cosas, está bien. Pero la lectura de la palabra. Aquí está todo lo que nos pasa. Aquí lo encontramos. Y llegar al Señor en oración y pedirle a Él que nos hable va a ser a través de la lectura de la palabra. Cuántas citas bíblicas nosotros hemos subrayado, hemos guardado. Y no sé cuántas tú, Dianita, pero es increíble cuando uno descubre, ya la cumplió. O sea, eso me lo dijo. A mí me gusta ponerle el año, la fecha y darte cuenta, lo cumplió. O sea, esto el Señor me lo dijo en tal fecha. A mí me ha pasado de repente que me lo ha dicho más de 3 veces. Para mí 3 veces es como el número, o sea, ya, esta promesa es. Pero cuando te das cuenta que la sigue cumpliendo en tu vida porque no tiene fin. O sea, la palabra de Dios no va a pasar nunca. Y aferrarte a eso más que a promesas de personas, más que a cosas que tú pensás, a ideas que tú tenés, pues yo creo que son las herramientas que en lo personal, yo les decía, yo las comprobé en mi vida a través de las cuales Él me ha calmado, Él me ha quietado en los momentos duros de mi vida. O sea que resumiendo, llorar, alabar, orar y leer la palabra y Dios. Todo se puede hacer en uno solo. Sí. O sea, en tu hora quieta, tú puedes llorar, alabar, orar y leer la palabra. Y aparte, invitar, porque como buena maestra de redil, vamos a hacer honor a que es maestra de redil, asistan a sus rediles. Qué importante es. A veces, yo recuerdo que a mí una vez me dijeron, cuando yo empezaba, hace más de 20 años, en redil 1 o 2, yo llegaba del colegio, en el 1, porque cuando me convertí estaba en mi último año de bachillerato. Y a veces yo llegaba al Santa Cecilia y llegaba 15 minutos antes que terminara la clase. Y no les voy a negar que hubiera momentos en que yo decía, ¿y ya para qué voy? O sea, si a sacarlo voy. Pero recuerdo una vez en especial que yo iba con el corazón destrozado y en esos últimos 15 minutos llegué solo a escuchar una cita bíblica que realmente fue como la respuesta a todo. Entonces no perdamos nuestros rediles, no perdamos la bendición de orar, de vivir nuestras asambleas, como decía Katy, a veces vamos en automático y no le damos la oportunidad al Señor a veces que nos hable. Amén. A través de las profecías, a través de la alabanza. Puede que no sea la alabanza más nueva, la más de moda, sino que sea una de esas alabanzas viejitas. Sí. La que venga y toque su corazón y destrabe todo eso que usted siente. Ahorita que mencionas lo de la hora quieta y eso de los 15 minutos del redil, en este tema yo hablé de estudios que se han hecho y me acabas de recordar de estos estudios que hacen ciertos psicólogos y científicos acerca de cómo nuestro cerebro hay un punto, le llaman el punto de Dios, que se activa a través de la oración. Y se ha comprobado que es únicamente a través de la oración. Pero me llama la atención eso porque muchas veces cuando uno platica con alguien que está pasando una dificultad y tú le preguntas si ya se lo entregó al Señor, si ya oró, que qué le ha dicho en la palabra, la gente generalmente te dice que no me dice nada, Dios no me habla.
Y para mí, yo no es que quiera promover que sea un tiempo pues yo sé que la hora quieta es lo que nos enseñaron, pero este estudio explica que 12 minutos de tu tiempo en el que tú vayas y le digas al Señor y ores con Él, activan esas regiones en nuestro cerebro que pues tenemos neurotransmisores que ya sea que nos ayudan o nos ponen mal, ¿verdad? Exacto. Y la ansiedad, pues, es necesaria, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, que se activan justamente cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando alabamos. Entonces, está comprobado hasta científicamente. Entonces, ya que yo diga, es que no le he dicho nada a Dios, pues empecemos por ahí, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que yo hice una prueba. Yo me enojaba muy rápido en el tráfico. Ujú. Y yo hice la prueba de ir oyendo alabanzas en el carro y de repente rezar el rosario. O les digo yo, si un día me ven hablando sola en el carro, no es que esté loca, voy orando, voy platicando con el Señor literal como que va a la par mía. Es que vale, Va a la par mía, pues, pero como que si fuera físicamente hay alguien a la par mía, yo voy hablando con él. Y me he dado cuenta que es cuando menos siento el tráfico, cuando llego más rápido, me encuentro todos los semáforos en verde. Haga la prueba. O sea, si usted, es que me levanté tarde, no puedo orar en la mañana. En lo que vaya en su trayecto, en el carro, en el bus, donde vaya platicando con el Señor. Sí. Vaya orando, vaya alabando y va a ver cómo su día va a cambiar. Sí. Cómo su ánimo va a cambiar, cómo va a cambiar todo lo que hace en el día. Porque eso es lo que hace estar con Dios. Claro, y la gente que, tú en el carro, pero la gente que está en su casa, que bueno, hay mucha gente en la comunidad que está en su casa, yo creo que tiene todavía más fácil poder hacer un espacio y de verdad que hacer un espacio físico, no tiene que ser algo grande, un espacio donde tú puedas ir, sentarte, platicar con el Señor, un espacio donde tú sabes que es para esa cita, para ese momento, y vieras que también es algo que te edifica, que te ayuda. Gloria a Dios. Fíjense que a mí, no sé qué, porque el tiempo se nos hace así, chiquitito cuando estamos aquí, cuando hablamos de las cosas del Señor. Pero realmente qué bendición, porque Katy nos ha venido a dar armas que ya teníamos. Sí. Solo nos ha venido a reforzar de cómo poder usarlas aún más, ¿verdad? Y qué bendición, Katy, gracias por venir, por aceptar estar acá y hablarnos de cómo podemos realmente deshacernos de esa palabrita que hemos agarrado de moda, ¿verdad? De la ansiedad, de la mano de Dios, porque es de la mejor manera. O sea, pueden darle medicamentos, pueden darle un montón de cosas, pero qué mejor que hacerlo de la mano de Dios, que realmente es de la única forma que la vamos a poder quitar, que no es que solo la vamos a esconder, sino que vamos a poder ser libres de esa ansiedad. Katy, yo te quiero pedir que por favor cerres con una oración. Ok, vamos a entregarle al Señor y a recordarles que la ansiedad nos puede causar tristeza, pero palabras amables alegran el corazón. Busquemos ser intencionales también con las personas a nuestro alrededor y que cuando hablemos las levantemos, amén, las edifiquemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias te damos por este tema que tú estás interesado en nuestro corazón. Tú tienes todo lo que necesitamos para nuestra vida, en lo cotidiano, en el día a día, Señor, que podamos aprender a encontrar siempre en ti ese refugio, esa roca que nos mantiene firmes, que nos levanta, que nos anima, que nos devuelve la fuerza. Yo quiero pedirte que puedas activar, Señor, a cada corazón que tome la decisión de encontrar en ti estas herramientas, estas acciones sencillas, como llorar, alabar, acercarnos a ti en la oración y en la lectura de la palabra. Herramientas que tú nos has dado, que son para nuestro bien y que liberan nuestra alma de cualquier tipo de preocupación, de cargas, de ansiedades que podamos tener. Gracias, Señor, por este día. Gracias por nuestros corazones, por nuestro cerebro que le dice a nuestro cuerpo que todo va a estar bien. Porque contigo, Señor, con nuestra mente y nuestro corazón sanos, todo va a ser más fácil. Te alabamos, te bendecimos. Amén. Amén.
Gracias, Katy, por haber estado acá con nosotros en la Casa del Alfarero. Y a ustedes los esperamos el próximo miércoles, 8:30 de la noche, y pueden conectarse a través de las redes sociales de la comunidad, Facebook, YouTube y por Spotify. Los esperamos.